Arranca el análisis del tercer capítulo del Escuadrón del Tiempo y, a pedido de la gente, vuelve el contador de errores. Lo hice porque ustedes lo pidieron, así que más les vale que ahora no se pongan a quejarse de los errores que sumo. El capítulo arranca con Otto y Brito desayunando y este último cuenta que soñó que arrestaba a Thomas Edison, el famoso inventor estadounidense. Se dice que en realidad Edison no inventó nada, sino que lo que hizo fue patentar. Esto le trajo un montón de disputas legales, entre ellas la más conocida fue con Nikola Tesla por la corriente alterna. Así que quizás es por esto que Brito lo estaba arrestando. Cuestión que llega Larry, quien cuenta que tuvo una pesadilla, pero antes de que pueda contarla, suena la alarma de inestabilidad histórica. La misión es Sigmund Freud cuando estaba en Viena en 1899. Entre 1895 y 1900, Freud abrió su estudio en la ciudad de Viena, donde comenzó a trabajar tratando pacientes con neurosis. Y en 1899 publicó lo que es considerada su obra más importante e influyente, La interpretación de los sueños, inaugurando así el psicoanálisis. Los muchachos caen a la oficina de Freud y Belardo le dice ahí nomás que es un policía que viene del futuro a asegurarse de que todo salga de acuerdo a la historia. Obviamente Freud piensa que está loco y que por eso vino a verlo. Vemos que le hace el test de Rorschach, que es esto de interpretar manchas de pintura, pero esto se inventó en 1921. Freud entonces decide hipnotizar a Belardo para que se crea un pollo. Y al parecer, esto de hipnotizar gente para que se crea un animal venía siendo algo recurrente. Si bien es cierto que Freud experimentó con la hipnosis en estos años, no era para que la gente se creyera animales, ni tampoco estaba convencido de su efectividad. Pero bueno, eso es justamente lo que nuestros protagonistas tienen que corregir. Freud le cuenta a Otto que probó otros está muy difícil. Freud le cuenta a Otto que probó otros tratamientos, pero que ninguno funcionaba. Entre ellos vemos el susto, golpes o electrochoques. Hasta donde pude encontrar, Freud no aplicó ninguna de estas técnicas. Lo que sí hizo fue recetarle la del Diego a sus pacientes. Sí, durante muchos años, Sigmund Freud creyó que era buena idea tomar cocucha para tratar problemas psiquiátricos. De hecho, él mismo la consumía y escribió en la década de 1880 una serie de artículos sobre sus beneficios. También se sabe que Freud hizo un intento frustrado de curar con merluza a su amigo Ernest von Frisch-Maxwell, quien era adicto a la morfina, pero el tratamiento solo le agregó una nueva adicción hasta que finalmente falleció. Entiendo que no podían poner eso en una serie para chicos, pero por las sagradas reglas del contador me veo obligado a sumar un error. Y hablando de eso, Belardo pone un huevo. La misión ya está clara. Tienen que convencer a Freud de dejar de hipnotizar a las personas y en lugar de eso que recete falopa. Digo, que se ponga a interpretar sus sueños. Sí, eso. Las autoridades de la ciudad llaman a una reunión para tratar el tema de toda la gente que anda actuando como animal y nos enteramos por este folleto escrito en inglés. En Viena. Como sea, Freud reconoce que fue él quien los hipnotizó y exige que le den un Nobel por eso. Lo cual también es un error, porque los primeros premios Nobel se entregaron en 1901. La gente obviamente los quiere matar y los corre hasta la casa de Freud. Este llama entonces a sus pacientes para que lo defiendan y la turba termina huyendo. Freud entonces le pregunta a Belardo cómo recompensarlo y él le pide que lo libere del trance. Freud entonces se da cuenta de que ninguno de sus pacientes es feliz siendo un animal y lo saca del estado hipnótico. Ahí Larry le cuenta su sueño y Otto lo interpreta. Esto parece inspirar a Freud, quien se pone a analizar los sueños de todos sus pacientes y misión cumplida. Igual, vale la aclaración, la correcta interpretación del sueño no es nada más que un diagnóstico. Es decir, que vos entiendas lo que tu sueño significa no quiere decir que estés curado, sino simplemente que entendés cuál es el problema, pero todavía no lo trataste. Pasamos entonces a la segunda parte. El capítulo arranca con Otto ayudándolo a Belardo a estudiar historia con fotos de distintos personajes que tiene que identificar. Entre ellos vemos a Thomas Jefferson, quien redactó la Declaración de Independencia y fue el tercer presidente de Estados Unidos. Juana de Arco, quien lideró importantes victorias para los franceses en la Guerra de los 100 años, y después un mono que no sé quién se suponía que era porque en ese momento suena la alarma de inestabilidad histórica. El objetivo de la misión es Leonardo da Vinci en Florencia en el año 1500. Para esta época, Leonardo tenía 48 años, sin embargo, vamos a ver que parece de 60. En 1500, da Vinci se encontraba en Florencia realizando un estudio del río Firul que lo llevaría a proponer un sistema de esclusas para hacer posible el levantamiento del curso del río y así poder inundar toda una región que cubría las cercanías de Venecia. Belardo lo confunde con el primer hombre en pisar la luna, que es Neil Armstrong, y Otto da la siguiente explicación. En realidad es uno de los verdaderos genios artísticos. Su obra resume el Renacimiento italiano.
Sus dibujos de anatomía usando la profundidad de los planos ayudaron a que Europa saliera de la Edad Media. El paso de la Edad Media a la Edad Moderna es súper complejo. Durante el siglo XIX se habló de esto como un cambio abrupto gracias al Renacimiento. Pero la verdad es que el Renacimiento dura como 200 o 300 años. Fue un proceso súper lento que abarcó no solo el arte, sino también la concepción de las ciencias, desligándolas de la religión. Y como fue un proceso tan largo del cual la mayor parte de la población ni siquiera formó parte, hay quienes dicen que el Renacimiento ni siquiera ocurrió y que es solo una construcción historiográfica. Y también hay historiadores como Jacques Le Goff que sostienen que la Edad Media no terminó en el Renacimiento porque son más las continuidades que las rupturas, y que la Edad Media y la Edad Moderna en realidad deberían considerarse como parte de un mismo periodo. Me estoy pasando de gordo historia ante una explicación para chicos, pero bueno, seamos sinceros, para eso están ustedes acá. El escuadrón llega al estudio de Da Vinci, pero en lugar de encontrar a un artista del Renacimiento, Da Vinci es un beatnik. El movimiento beatnik surge a fines de los años 50. Se lo relaciona con el arte abstracto de aquel entonces, la liberación sexual, el vandalismo, la vestimenta que vemos acá, etc. Décadas más tarde se diluiría en el movimiento hippie. Yo entiendo que es la incoherencia que nuestros protagonistas tienen que arreglar, pero es imposible conseguir este tipo de vestimenta y los tambores en el año 1500. Salvo que me digas que el propio Da Vinci los diseñó, pero bueno, aún así me parece demasiado. Otto dice que su arte parece impresionismo de la posguerra, pero yo supongo que en realidad quiso decir expresionismo abstracto, que es el movimiento artístico de posguerra que se asocia con los beatniks. Y le voy a dar dos errores, porque yo personalmente odio este estilo de arte. Para convencerlo de dejar este arte de mierda, Otto le pide a Belardo que muestre los músculos para inspirarlo. El arte del Renacimiento se caracteriza por una representación correctamente anatómica y detallada del cuerpo humano. De hecho, para aprender a dibujarlo correctamente, Da Vinci realizaba disecciones en cadáveres, siendo un pionero en este campo y metiéndose en varios quilombos con la iglesia que prohibía estas prácticas. El plan no funciona porque el pelotudo de Da Vinci se pone a bailar. Otto le muestra entonces la Catedral de Florencia, cuya cúpula es uno de los más grandes logros del Renacimiento. Pero en lugar de inspirarlo a dibujar aplicando una perspectiva matemática, el mugroso este se pone a recitar poesía. Más tarde, Otto recuerda que Da Vinci también fue inventor y le muestra los engranajes de Larry a ver si eso le despierta algún interés. Da Vinci diseñó cosas totalmente adelantadas a su tiempo, como un carro de combate, un traje de buzo, una máquina voladora o un paracaídas. Ninguna de ellas llegaron a construirse, salvo en el maravilloso mundo de Assassin's Creed 2. ¡Juegazo! En fin, Larry le proyecta a Leonardo varios de sus dibujos y pinturas y él, en lugar de caerse de ojete ante una tecnología que en su época debería ser confundida con magia, decide irse por un café. El café fue introducido en Europa a través de comerciantes venecianos que lo trajeron del mundo árabe y el Imperio Otomano en torno al 1570, así que no debería haber forma de que Da Vinci esté en una cafetería. El escuadrón se estaba dando por vencido cuando entonces les ofrece café la mismísima Mona Lisa. Su rostro inspira a Leonardo a pintar como se debe y la línea temporal es salvada. Obviamente que la Mona Lisa, que no se llamaba así sino Lisa Gerardini, no trabajaba en una cafetería. Primero porque, como ya dije antes, las cafeterías no existían. Estas se inventaron en el siglo XVII cuando el café se populariza en Europa. Segundo, porque ella era la esposa de Francesco del Giocondo, un burgués que seguramente le pagó a Da Vinci para que la pintara. Y otro error es que Da Vinci no empezó a pintar este cuadro en 1500, sino en 1503. Por último, quiero señalar que al final Otto dice que el Renacimiento se salvó. Si bien Leonardo da Vinci es considerado como el máximo exponente del Renacimiento, este se compone de docenas de artistas y escritores. Remover a Da Vinci de la historia sería una gran pérdida, pero no borraría el Renacimiento. Terminamos así el capítulo con 17 errores. Veremos cuántos tiene el próximo en otro video. Yo soy el profe y los dejo con lo que todos querían ver. Doblajes eliminados. ¿Qué te pasa? Largo de aquí, que estoy crudo. ¿Qué ves aquí? Una bonita mariposa. Conseguirás los panqués para mí. Conseguiré los panqués para ti. Parece que iremos con Leonardo da Vinci. El primer hombre en la luna. ¡Eres un grandísimo estúpido! Hola, ¿qué onda con la conga? Paz y amor. Picnics mugrosos. Si ser musculoso es mal, ya no quiero estar bien. Y ahora un corto poema titulado Las nubes esponjosas son como bolas de fútbol. ¿Acaso alguien le pidió a Picasso que dejara de pintar la Mona Lisa? La pintó Da Vinci, estúpido.